Cuando los hombres comenzaron a tener conciencia de sí mismos, no como individuos, sino como pueblo, posiblemente les surgió la necesidad de contar las hazañas de sus héroes, pero estos no podrían ya que no contaban todavía con la escritura, sino que la escritura se desarrollaría unos siglos después. Esto obligaba a confiar en la memoria del acervo cultural. Tales debieron de ser los orígenes de la épica, pero su configuración como género literario no tendrá lugar hasta hace mucho tiempo después. El origen del género épico en Grecia lo debemos de situar durante la época micénica, posiblemente mucho antes de la guerra de Troya. Como primeras obras de la épica griega están la Ilíada y la Odisea. Características de la épica griega. Es el uso del hexámetro dactílico, uso de un dialecto literario propio, invocación a la musa al comienzo del poema y en lugares destacados, lenguaje formulario, versos enteros repetidos, epítetos fijos para dioses y héroes, escenas típicas, digresiones que desvían la narración hacia temas y personajes ajenos al argumento central del poema, uso del estilo directo en los discursos de los héroes y los dioses, símiles y comparaciones. Uno de los elementos más destacados es que la épica habla sobre un héroe y las hazañas que logró. Se trata de una narración que puede ser histórica y por tanto real, o un relato que puede estar inspirado en la mitología o en hechos legendarios. El héroe que aparece en las obras épicas siempre está idealizado y posee rasgos excepcionales que encarnan el hombre ideal, una persona valiente, con una fuerte ética, con rasgos físicos ejemplares y que es un buen modelo de ciudadano, un retrato exaltado que se usaba para instruir a la sociedad de la época. Intención moral. Como llevamos diciendo, uno de los objetivos de este género literario es conseguir instruir a la sociedad mediante la enseñanza de virtudes que deben imitar. También se condenan los defectos y se castigan en las obras con un destino trágico e irreparable, para que así la sociedad quiera siempre el bien y evitar el mal. Tiene una narración en verso y lenguaje elevado. En los textos épicos también nos encontramos con otra característica fundamental, y es que la narración está expresada en verso. Esto le confiere un tono elevado y culto al género, que tan solo podía ser cultivado por personas instruidas o con estudios. Solo poemas narrativos donde el poeta cuenta una serie de acontecimientos protagonizados por un héroe. Tiene un legado histórico y cultural. También cuenta con elementos sobrenaturales como son los demonios, ángeles y dioses. Tienen una temática bélica, es decir, que se narran dentro del desarrollo de una guerra o una contienda militar. Tiene una presencia religiosa. Los dioses suelen jugar un papel muy importante para que la trama se desarrolle y determine las acciones del personaje principal. Los cantares de gestas se tratan de una expresión literaria que amerita una buena cantidad de estudios. Se les considera muchas veces una expresión de tipo nacionalista, ya que suele dedicarse a contar a las anécdotas de un héroe o de un pueblo, tras unos objetivos específicos, que son por lo general la libertad o enfrentarse a algún enemigo. Sus orígenes se encuentran entre los siglos XI y XII. Por lo general se considera que las primeras manifestaciones al respecto aparecen en Francia, Alemania, España e Italia. Se trata de campos, por lo que generan en verso donde se difunden las grandes hazañas de los guerreros de cada pueblo. Uno de sus rasgos esenciales es que tiende a la idealización de los seres nacionales. Esto se debe a que procura crear arraigo nacionalismo. En buena medida se realizaban en versos y con rimas, verdaderas estrofas pegajosas. Son estructuras literarias pensadas para que se queden en la memoria del agente y fuesen fáciles de repetir. En pocas palabras podemos decir que son en sí mismo un género literario que abordan el tema de un héroe o una nación. Están pensados para crear identificación de un pueblo con su territorio, siendo ideales para gestar futuros nacionalismos. Sus protagonistas siempre son héroes y guerreros, figuras en las cuales se encarnan todos los valores de una determinada sociedad. Por mucho tiempo se transmitían de manera oral. Hay que recordar que muchos de ellos son recreados durante la época medieval, cuando mucha parte de la población aún no sabía leer masivamente. Se trata de la época anterior a la invención de la imprenta.
Eran recitados por unos personajes llamados juglares. Estos suelen llevar consigo un instrumento musical y entonaban esos cantares por las calles y en reuniones colectivas. De esta manera eran verdaderos difusores de las epopeyas de los pueblos. Algunos cantares famosos que podemos mencionar son el cantar del Meocid, el cantar de Roldán, el cantar de los Nibelungos, etcétera. Como ya hemos dicho antes, se trata de una expresión literaria muy propia de la Edad Media. Se trata de las epopeyas de héroes o pueblos, narradas por medio de estrofas y versos. Esos cantares tienen una estructura bastante musical, cuentan con una buena cantidad de rimas, aunque para ser honestos son muy libres en su composición. Por lo general cuentan con una narración épica. Sus protagonistas son héroes que simbolizan las cualidades de una nación. Se trata de personajes con numerosas virtudes, las cuales esperan que sean heredadas por la nación, la cual ellos representan. Subgéneros épicos. Comencemos explicando qué es el género épico. El género épico es un tipo de narrativa que presenta los hechos legendarios o ficticios y nos narra las hazañas y las luchas de algunos héroes. Ya que tenemos esto en cuenta, hablemos de los subgéneros épicos. Estos son distintas formas de narrarnos estos hechos protagonizados por los personajes. Existen 8 tipos de géneros narrativos, que son la fábula o apóloga, que nos presenta una narrativa en verso y prosa y que puede combinar el relato y el diálogo. El mito es un relato tradicional. El cuento, que es un relato folclórico utilizado en infinidad de culturas. La epopeya, que es una narración muy extensa y es contada por un narrador omnisciente que recurre a la objetividad. El poema, que es una epopeya medieval con un personaje que deposita las virtudes de su pueblo. La epopeya renacentista maneja un trato oculto, por lo que no se le relaciona con las dos anteriores. La saga es una especie de relato como la leyenda y se transmite de forma oral, y el romance, que es una rama del cantar de gesta. Ahora que ya sabemos sobre las epopeyas y sobre los subgéneros épicos, hablemos sobre la Ilíada. La Ilíada es una epopeya que narra las hazañas y batallas de Aquiles a finales de la guerra de Troya. Sus características y su estructuración se basan en 15.700 versos y se divide en 24 cantos o rapsodias, estos enumerados en alfabetos jónicos, que son mezclas de dialectos como el eólico y el ático. El héroe, tipos y características. El héroe es una persona fuera de lo común, puede realizar hazañas o virtudes. En la historia hay distintos tipos de héroes que se defendieron o lucharon para ser recordados. Tipos de héroes. Héroe mitológico. Se utilizó el término de héroe para definir a los dioses de los humanos. Héroe trágico. En las trágicas se utiliza la figura de un héroe con características bondadosas o heroicas, que le ocurren diversas tragedias y fracasa. Héroe épico. En las epopeyas se usa la figura de un héroe para representar al protagonista. Tiene cualidades destacadas, puede enfrentarse a los obstáculos y triunfar. Héroe romántico. En las obras del romanticismo se usa un héroe para describir al protagonista. Esta es una persona que no se sienta a gusto con las personas que lo rodean. Suele ser artista y defiende sus ideales. Superhéroe. En la literatura fantástica se utiliza para definir a una persona con poderes sobrehumanos. Gracias a estos, realiza actos buenos en la sociedad. Características. No suele ser una persona conocida o poderosa antes de su hazaña. Es un ejemplo a seguir por sus actos, su fortaleza y el valor. Se crean circunstancias injustas y el héroe debe actuar ante ellas. Arriesga su vida para salvar a otras. Tiene un enemigo determinado. Confía en sus habilidades y talentos. Se enfrenta a peligros difíciles de sortear. El héroe siempre ha estado en la literatura y ha destacado por sus habilidades de enfrentarse a retos imposibles, en los cuales puede fracasar o triunfar. Conclusiones. La épica es un género narrativo en el cual se presentan hechos o hazañas legendarias. Sus subgéneros son la fábula, el mito,
el cuento, la epopeya, el cantar de gesta o el romance. La Ilíada contiene varios cantos escritos en griego, en los cuales se narran diferentes historias. El cantar de gesta es un género literario en el cual se mencionan a los héroes en los poemas. En los héroes hay distintos tipos como el mitológico, trágico, épico, romántico o el superhéroe, los cuales todos siguen un objetivo: triunfar y ser recordados.